Muy buenos días. Es un placer poder compartir con los compañeros que están de manera presencial y también con los compañeros que nos están siguiendo de manera virtual en este especial 8º aniversario del Grupo de Trabajo de las Redes Digitales de la Universidad de Las Tunas, especificidad político-comunicacional que distingue esta casa de altos estudios a la cual me honro en servir. En una fecha además tan especial como el 15 de marzo. El 15 de marzo es sin duda el más grande de los ejemplos de la martiana y maceísta testarudez. Si por necios hemos de ser juzgados por dirigirnos hacia donde es más difícil, sabiendo los costos, entonces indiscutiblemente este calificativo que Silvio en su canción nos pusiera nos distingue. Y en este contexto precisamente donde nosotros seguimos empeñados en enfrentar todo lo que desde las redes digitales se hace en contra de Cuba, creo que la actividad que hacemos es un justo y digno homenaje a tan significativa fecha, es la expresión de ese no nos entendemos con quienes pretenden rendirnos a través del efecto y trabajo de las redes digitales, a quien les propongo, o sea, sobre la base de lo cual les propongo hacer breves apuntes en torno a una reflexión que necesariamente tiene que tener un impacto y una característica humanista que nos distingue en torno a un fenómeno que transversaliza el acontecer de todo nuestro mundo. Las otras noches conversaba con una adolescente, alguien muy especial para mí, y que además es una persona muy inteligente, y se había propuesto traducirles a sus compañeros adolescentes varios fragmentos de la historia de Cuba, y trató de hacerlo en la lengua que les es común a estos adolescentes. Indiscutiblemente yo advertía que se trataba de lo que ya en 1948, en la novela 1984 se denominaba neolengua. Hay toda una forma, todo un lenguaje de comunicación derivado de la interacción de los adolescentes con las redes digitales que facilita la labor que desde estas plataformas se realiza con intenciones ideológicas. Y es precisamente en este sentido entonces que proponemos conversar, dialogar con los aquí presentes y los que nos acompañan de manera virtual en torno a la era digital desde las visiones que a lo largo de la historia ha tenido el hombre, no precisamente sobre la era digital, sino sobre las tecnologías que lo acompañan en su propio desarrollo mediado por la actividad humana y que en estos tiempos indiscutiblemente una de las más importantes va a ser precisamente la tecnología digital. Nos vamos a hacer acompañar además de varios libros que me tomé el trabajo de contar minuciosamente, a los cuales voy a estar haciendo referencia y de paso la invitación perenne y permanente a que los podamos conseguir y leer. De todas maneras, sobre ellos también habrá algunos resúmenes que quedarán a disposición de los que aquí nos acompañan. Ya en tiempos tan distantes como el 55, entre el 55 y 135 antes de nuestra era, el filósofo estoico Epiceto hacía referencia a que el ser humano que se somete a los hombres, primeramente se somete a las cosas y deja sentada la idea de la trascendencia que tiene la enajenación del sujeto humano a los objetos, a las cosas, el encantamiento que éste produce y al mismo tiempo la relación que existe entre el sometimiento a los hombres y el sometimiento a los objetos creados por estos que median la actividad práctica del hombre. Interesante contrastarlo con una frase del 2024 tomada del fray dominico, fray Beto, donde reza: hay quienes permanecen horas en las redes naufragando más que navegando. Las dos ideas las vamos a estar contrastando a lo largo de este muy breve recorrido que vamos a hacer por la historia de la reflexión humanista del hombre en torno a las tecnologías. La reflexión humanista que hoy cuestiona la era digital tiene antecedentes próximos y otros que se remontan siglos atrás, a las primeras reacciones y consideraciones de los seres humanos sobre las tecnologías, creadas por la mediación de su propia actividad. Todos tienen el común denominador de la relación sujeto-objeto, relación que no pocas veces se ha trastocado y en la cual el sujeto se ha convertido en objeto, en la cual el primero, aunque no siempre consciente de ello, valora los costos y beneficios que tiene para su libertad la dependencia del segundo, o sea, de los objetos. Por lo que decidí elegir determinados momentos de la historia de la humanidad en la que aparecen de frente al tema
y al objetivo que queremos alcanzar, reflexiones que apuntan a estas consideraciones que el hombre tiene sobre su entorno y sobre las tecnologías que en él se diseñan. Resulta tremendamente interesante que entre 1478 y 1535, Moro, uno de los primeros iniciadores del pensamiento utópico, apunta en uno de sus textos más maravillosos, Utopía, la isla de Utopía: las ovejas han devorado a los hombres. Es increíble que por esta época, ya en el siglo XVII, 1605, Cervantes de Saavedra publicase El Quijote. Y son dos los pasajes de la primera parte del Quijote, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, a las que me quiero referir. La primera, en el momento en el que el Quijote carga contra los molinos. La segunda, el momento en el que el Quijote carga contra las ovejas. La racionalidad de su época, encarnada en el personaje de Sancho, apunta a quien ha perdido la cordura, sea el Quijote. En cambio, el Quijote está viendo en el molino un gigante que amenaza su tiempo, su época y sus valores. Realmente el molino sustituye la fuerza de 100 hombres. La revolución industrial se está desarrollando. La ley de los cercados hace que los campesinos sean expulsados en masa a los burgos, donde no tienen ni siquiera cómo conseguir lo mínimo para poder alimentarse. Cervantes de Saavedra toma dos símbolos de la revolución industrial de estos tiempos y hace que sobre ello cargue un ingenioso hidalgo, un ingenioso caballero que logra advertir en contraposición con la necedad de Sancho quiénes son los que en estos momentos apuntan, según la consideración del autor, a la humanidad del sujeto. Otro importante momento que tomo como base para la reflexión en torno a las redes digitales tiene que ver precisamente con la primera revolución industrial que ocurre entre 1760 y 1840, donde se expresa un enfrentamiento entre el optimismo de los positivistas, el optimismo de los que ven en la revolución industrial todo un universo indetenible y de desarrollo y de progreso para el ser humano, y los que sienten miedo de ese progreso. Y en este caso destaco dos momentos en particular. El primero es el movimiento de los luditas, que se desarrolla entre 1811 y 1816, pero que ya tiene antecedentes en el siglo anterior en las acciones de Lut, quien se enfrenta a las máquinas y las destruye. Y el segundo, en 1818, solo 2 años después de extinguirse el movimiento ludita, tiene que ver con la obra de Mary Shelley, donde alerta en su novela Frankenstein o El Prometeo moderno cómo la posibilidad es latente de que la ciencia, queriendo crear y buscando el progreso, engendre figuras que atenten contra el sujeto humano. Recordemos que Frankenstein es un elemento muerto, regresado a la vida, que posteriormente se enfrenta a su propio creador. No por gusto, incluso los clásicos del marxismo hacen referencia a cómo lo muerto vuelve a la vida cuando se refieren al capital. En el siglo XIX hay otro grupo importante de pensadores que hacen consideraciones en torno al desarrollo tecnológico. En este caso, y partiendo de mi condición de martiano, quise elegir la figura de José Martí. José Martí, en el prólogo al poema El Niágara de Agustín Bonalde, hace una caracterización de su tiempo. Lo impactante y lo interesante es que parecería que Martí está describiendo la era que nosotros vivimos hoy. Lo importante, lo impactante y lo interesante es que Martí logra advertir la transformación que ocurre en el plano de la comunicación y tráfico de las ideas a partir del incremento de la velocidad mediado por las tecnologías. Esta es la era del ferrocarril, esta es la era del barco de vapor, esta es la era del telégrafo, esta es la era del surgimiento de los primeros grandes centros de prensa, y José Martí está viviendo en Nueva York. Jorge Juan Lozano Rojas, asesor del doctor Armando Jar, decía en una de sus intervenciones que era como si Martí hubiese logrado vivir en la era de Internet por la gran capacidad de comunicación que tenía, por el gran acceso a la información que tenía. Y tan es así que en las consideraciones de Martí se plantea, en primer lugar, las ideas se maduran en la plaza, andando de mano en mano y de pie en pie.
Se tiene el oído puesto a todo. Los pensamientos no bien germinan, ya están entrándose como polvillo sutil por todas las mentes. Los ferrocarriles echan abajo la selva, los diarios, la selva humana. Todo es expansión, comunicación, florescencia, contagio, esparcimiento. El periódico desflora las grandes ideas. Las ideas no hacen familia en la mente, ni casa, ni larga vida, nacen a caballo, montadas en relámpagos con alas. Las imágenes se devoran en la mente, no alcanza el tiempo para dar forma a los que se piensa. Se pierden unas y otras ideas en el mar mental, como cuando una piedra hiere el agua. Lo contraproducente es que entonces aún en el siglo XXI no se entienda la frase martiana colocada en el ensayo Nuestra América. Una idea flameada a tiempo ante el mundo para, como la bandera mística del juicio final, un escuadrón de acorazados. Lo contraproducente es que aún muchos entes decisores no entiendan que las tecnologías operan una mediación tan importante en la difusión de las ideas que no estar mostrándolas, flameándolas a tiempo ante el mundo con abundancia, coherencia y suficiencia traería consigo que la verdad perdiese en los predios de la imaginación y la conciencia del hombre cualquier posibilidad de existir. En el siglo XX hay también posiciones encontradas en torno al optimismo que tienen los sujetos humanos sobre las posibilidades que el progreso anuncia y al mismo tiempo sobre los temores que sienten sobre aquello que pudiera ocasionar ese progreso en el mundo del hombre, en la esencial condición de relación que distingue al ser humano. Uno de los más importantes representantes del muralismo mexicano, Diego Rivera, en uno de sus cuadros más controvertidos, cuadro que a su vez tiene doble titulación, El hombre en el cruce del camino y El hombre controlador del universo, doble titulación que se debe al hecho de que como Diego Rivera fuese un pintor comunista, siendo encargado de este cuadro para la Fundación Rockefeller, mecenas, entre comillas, de la actividad artística del siglo XX, incorporase la imagen de Lenin y hiciera alusión al rostro de Marx, lo cual terminó con que no se construyera, o sea, no se destruyera el mural después de hecho. El mural fue reconstruido en Bellas Artes y esta vez expuesto con el nombre El hombre controlador del universo. Adviértase la condición antropocéntrica que el sujeto humano alcanza. Adviértase cómo se ve al centro de ese sistema de relaciones, dominando la ciencia, pero al mismo tiempo en función de solventar los problemas sociales. Adviértanse las estatuas descabezadas que indican el mundo que se destruye, el nuevo mundo que se erige, y en todo este enreversado sistema de ideas aparece el sujeto humano ante la posibilidad de poder controlar el universo. En una posición, digamos, diametralmente opuesta a este optimismo que se expresa en la pintura de Diego, vemos entonces la distopía como reflexión en torno al progreso, en un contexto donde ha finalizado la Segunda Guerra Mundial, donde el sujeto humano ha entendido el poder destructivo de la tecnología. Orson Welles, en su novela 1984, hace referencia, George Orwell, en su novela 1984, hace un conjunto de referencia a aspectos que sí nos permiten irnos adentrando en el tema que vamos a tratar. Describe una sociedad supuestamente ficticia que no existe y que llama Oceanía, en la cual, aunque existen varios elementos que nos aproximan al momento histórico en el que vivimos, yo solo tomo 3 de ellos. El primero, la existencia de telepantallas que nunca duermen, que nunca se distraen y que nunca dejan de oír. El segundo, la alteración del pasado no es un cometido simple ni trivial, se convierte en una actividad primordial, lo que justifica la existencia del denominado Ministerio de la Verdad, cuya misión específica es la falsificación diaria del pasado. Cuando en una novela que está escrita en la segunda mitad del siglo XX, pasando muy por encima de las consideraciones ideológicas de a quién realmente el autor le interesaba cuestionar, si era la figura de Hitler o si era el totalitarismo que consideraba que existía en la Unión Soviética, pasando por encima de estos aspectos,
e intentando hacer una analogía con nuestros tiempos, llama la atención cómo en las redes digitales se trata de manipular el pasado. Tantas y tantas imágenes que aparecen donde se contrasta la Cuba de ayer con la Cuba de hoy, con un evidente sentido de responsabilidad y distorsión, buscando suplantar lo que fue el pasado para construir una realidad en la que éste no se tenga en cuenta. Indiscutiblemente resulta extremadamente importante entenderlo para la época en la que vivimos. Y por último, otro elemento característico de la novela: la manipulación mental tiene que fundamentarse necesariamente en una forma diferente de entender el lenguaje. La lengua es la expresión del pensamiento. Una sociedad donde el acto de pensar cae permanentemente en sospecha debe disponer de un tipo de lenguaje que se adapte al simplismo mental que rige esta sociedad. Y esto me conecta directamente con la anécdota que hacía al principio de la intervención. Una adolescente que intenta traducir a sus compañeros los contenidos de una asignatura de historia y que para ello utiliza la lengua que a partir de la interacción con las redes los adolescentes comparten. Un simplismo del lenguaje que nos ha llevado a creer que realmente una imagen dice más que 1000 palabras, cuando una imagen solo dice más de 1000 palabras para el sujeto que posea 1000 palabras. Esa no economía del lenguaje, sino destrucción del lenguaje, empobrecimiento del lenguaje, es a su vez responsable del empobrecimiento de la herramienta que se requiere para la apropiación del mundo donde el hombre se desarrolla. Y en la novela, como decía al principio, sin entrar a detenerme, a analizar los condicionamientos ideológicos que llevan al autor a producirla, indiscutiblemente se describen aspectos que nos permiten irnos introduciendo en las distorsiones que ocurren en la relación hombre-tecnología en la era digital. El siglo XX nos ofrece, ya ahora hacia sus finales, 1999, otra visión distópica muy en relación con los tiempos en los que vivimos. De ahí que el filme La Matriz nos lleve a cuestionarnos si es realidad, mi irrealidad, o si sencillamente el mundo que creo que es ficticio es real. Ese no saber cuándo estoy en un mundo virtual, cuándo estoy en el mundo real, cuando el mundo virtual interviene y media lo que ocurre en el mundo real y viceversa, queda excelentemente expuesto en este texto. Al respecto, Ernesto Esteve Rams, autor de este texto, Entre el pensamiento humanista y el paradigma científico, el problema de las culturas, y que invito a todos a buscar y leer, reflexiona y plantea cada ser humano en relación a la novela, a la película. Cada ser humano, para ser mantenido vivo, tiene el cerebro conectado a una gigante red cibernética llamada la matriz, que lo relaciona con el resto de la humanidad. De igual modo, conecta a la que se crea una realidad virtual que sustituye a la realidad objetiva. La realidad es presentada perturbadoramente como una creación subjetiva, impuesta por una máquina que puede cambiar de narración cada vez que lo desee. Estas posibilidades de trastocar la realidad del sujeto humano, de hacerle creer al sujeto humano que las normas, reglas y leyes de la realidad física pueden regirse por las de la realidad virtual, esta confusión o no saber dónde realmente el sujeto se realiza, indiscutiblemente es enunciada por la película de Matrix. The Matrix nos anuncia la posibilidad de que los seres humanos estén conectados todos a través de una misma red, donde lo que se presenta, surge y desarrolle en esa red tenga consecuencias inmediatas para lo que ocurre entonces en el mundo real. Todo lo cual entonces nos lleva al elemento fundamental de esta intervención en relación a la era digital, en relación a las tecnologías de la comunicación en la era digital. Nos planteamos el clásico y antiquísimo problema que se plantea Shakespeare: to be o not to be, ser o no ser. Y esto nos lleva a intentar hacer una evaluación o valoración lo más concienzudamente posible del proceso, sin que prime la intención de satanizar un sistema de relaciones humanas basado en la tecnología al cual el ser humano ya no puede renunciar. Por lo tanto, aparecen de un lado los aspectos que pudieran considerarse positivos en relación a las tecnologías de la era digital y los aspectos que a su vez se van presentando como negativos
en relación al uso y el empleo de esta misma tecnología. Aquí solo aparecen algunos, los que en una búsqueda muy simple podemos encontrar en relación a Internet. Realmente, del lado positivo, pudiéramos decir que hoy sería muy difícil cualquier actividad de la ciencia, de las ciencias médicas, sin la mediación de Internet, la secuenciación del genoma humano, todo cuanto se hizo con mucha agilidad para poder dar respuestas en materia de vacuna a la enfermedad de la COVID, hubiese sido sencillamente imposible sin la mediación de las nuevas tecnologías, el control del tráfico aéreo, todos los procesos que hoy conectan y se constituyen de manera global serían imposibles sin esta mediación. Por lo tanto, siendo tan extremadamente importante para la actividad humana, se hace esencial entender cómo, en la misma medida que este elemento puede ser positivo, trae consigo riesgos que el ser humano tiene que ser capaz de advertir. En la conferencia que Fray Beto impartía en Universidad 2024, la iniciaba haciendo relación al suicidio de un joven de 18 años falsamente acusado en redes digitales por un acto de violación que jamás cometió, no pudiendo soportar lo que ocurría, y tengo que regresar de nuevo a la Matrix, no pudiendo soportar lo que le estaba ocurriendo a su ser esencial y existencial en el espacio virtual, termina poniéndole fin a su ser real en el espacio físico. Y este no es un hecho aislado, y no es tampoco el más grave de los problemas. Acceder, estar, pertenecer, formar parte de esa realidad virtual exige ceder datos, exige interactuar, exige informar, exige poner toda nuestra información personal a disposición de algoritmos que no tenemos claridad de todo cuanto pueden hacer con esta información, sin entrar entonces a la muy difícil, casi imposible tarea de llevar costos y beneficios a una balanza. En lo que sí insisto es en la necesidad de conocer a profundidad estos mecanismos, estas tecnologías, para que su empleo no termine aniquilando todo cuanto de humanidad hay en el sujeto humano. Varias son entonces, ya en el siglo XXI, las consideraciones que al respecto pueden hacerse desde diferentes posicionamientos, desde posicionamientos de orden comunicológico, desde posicionamientos de orden sociológico, psicológico, político, filosófico, jurídico, y en todos los sentidos los autores desde una visión humanista ponen como centro a entender y proteger al ser humano, su sistema de relaciones que es su esencia. Y en este sentido, uno de estos textos es La comunicación jibarizada, Pascual Serrano, España, 2013. En este sentido, se destacan algunos de los aspectos que ya habíamos venido de una u otra manera enunciando en la intervención que hemos hecho. El primero tiene que ver con la jibarización del pensamiento y la información. Entiéndase por jibarización ese proceso en el cual se vulgariza y se lleva a un punto o a un extremo, según el propio criterio del autor, las personas ya no profundizan en la información, apenas tienen tiempo para surfear en la inmensidad de ella sin llegar a profundizar. Por lo tanto, se tiene la noción de tener acceso a una multiplicidad inmensa de saberes, pero en cambio los saberes están de forma jibarizada, no están sistematizados, no son concienciados, no ha tenido tiempo el sujeto de profundizar en ellos y por lo tanto resulta muy efímera la representación de los mismos que el sujeto humano se hace. La dispersión de las ideas, si bien los enciclopedistas franceses intentan desde el siglo de las luces sistematizar, integrar y unir el conocimiento en función de la búsqueda de nuevos saberes, las redes digitales y la internet, a veces lejos de lograr esa integración, lo que hace es dispersar las ideas en torno al conocimiento. Un fuerte dominio audiovisual que lleva a que se asuma acríticamente la frase de que una imagen dice más que 1000 palabras, que lleva a que el sujeto haga reticencia a entrar a un texto y empezar a relacionarse y continuar trabajando con el pensamiento abstracto, condición cimera para que alcanzásemos la condición de seres humanos. El ritmo trepidante, la inmediatez y la falta de seguimiento. Si bien Martí decía en el siglo XIX que las ideas nacían y ya estaban en la plaza, o bien en las manos, o bien en los pies, imaginemos entonces en el tiempo y en la era donde la inmediatez se convierte en una competencia por captar primero la atención del que está consumiendo la información.
el consumo informativo de la abeja y la comunicación incesante, llámesele el consumo de la abeja o llámesele el consumo del colibrí, en el cual el sujeto no se detiene, sino que al vuelo. Nietzsche, en alguno de sus textos lo refiere, se observa a la sociedad como un turista que lo va mirando desde la ventanilla de un coche, de un tren, de un auto, todo en movimiento, todo en dispersión, sin detenerse y sin concentrarse. De ahí que la representación e idea que me haga de la noticia, la información o el contenido sea tan vaga. La saturación informativa que algunos autores llaman en estos momentos infoxicación, en la cual el sujeto tiene acceso a tanto volumen de información que no tiene tiempo para clarificarla. La ausencia de rigor, el impacto de las redes sociales, a donde llegaremos más adelante, pero además el objetivo ideológico que cada una de estas acciones que se hacen por la mediación de estas tecnologías tienen. Y en este sentido se hace necesario regresar a la ideología alemana, se hace necesario regresar a las notas que toma Marx en relación a Feuerbach, donde refiere que las clases tienen a su disposición los medios para la producción material y disponen por ello de los medios para la producción espiritual. Quienes poseen los medios para la producción material tienen la ventaja en la distribución de las ideas. En una realidad como esta, preguntémonos entonces, ¿quién tiene las de ganar? ¿Quién tiene las de perder? No seamos incautos ni creamos que los sujetos que operan, planifican y programan esta tecnología no tienen entre sus proyectos y propósitos objetivos de carácter ideológico. Otro texto que invito a su lectura, que considero importante y que nos va colocando también en el problema que analizamos desde una perspectiva, en este caso política, es el texto El Imperio de la Vigilancia de Ignacio Ramonet. Tiene ya 2 ediciones, esta que está acá es la del 2016, esta es mucho más reciente y fue hecha en nuestro país. Como que el tiempo es tan poco, apenas los que tenemos la oportunidad de estar frente a ustedes, ya sea presencial o virtualmente, nos concentramos más en incitar a la lectura y en promover la búsqueda del conocimiento que en transmitir propiamente saberes, si no nos fuéramos ni objetos ni sujetos de la era que estoy describiendo. Por eso, en el caso de este texto, lo que hago es invitar, darles algunas razones por las cuales debemos acercarnos a este texto. Entre ellas, menciono la siguiente. En primer lugar, denuncia las técnicas de espionaje que emplean las economías más poderosas del mundo para apropiarse del planeta. Segundo lugar, explica cómo a partir de algoritmos 100 likes son suficientes para tener una caracterización tan exacta del sujeto que ni siquiera la pareja que ha convivido más de 10 años con él pudiera ser. Bastan 100 likes a diferentes tipos de contenido para que los algoritmos que se nutren de la actividad inconsciente que usted realiza y que además no le pagan, convirtiéndolo a usted no en un asalariado, sino en un esclavo que cede información a un algoritmo que alimenta a grandes transnacionales, decía Fray Beto en relación a este tema, que ni siquiera se compara la explotación a que fueron sometidos los niños y los hombres durante la Revolución Industrial Inglesa y que después Engels describe en su libro y que Marx se nutre de ello para entender la situación de la clase obrera, no se compara con lo que actualmente ocurre, donde usted compra el celular, donde usted paga el servicio de internet, donde usted trabaja horas y horas cediendo datos, dando like y alimentando un algoritmo sin retribución alguna. La panacea, el sueño del imperialismo, el sueño del capitalismo, de tener un obrero no solo satisfecho, sino contento y dispuesto a seguir trabajando para él. El texto también aporta detalles que aclaran por qué la observación constante a la que son sometidas en países como Inglaterra, en países como Estados Unidos, las personas, incluso todos los artilugios legales que utilizan para justificar esa observación. Pero además, y por último, analiza la repercusión que para la vida privada y la libertad tienen las medidas supuestamente de seguridad impulsadas por los gobiernos y cómo violan los más básicos derechos ciudadanos. Tendría entonces razón el autor de la novela 1984, cuando habla de telepantallas que no duermen. Si bien he insistido en no ubicarme en la sociedad que intenta criticar, me queda claro
que donde se ha logrado con mucha mayor eficacia y eficiencia es precisamente en el escenario donde se escribe la novela, Inglaterra. Es precisamente en los Estados Unidos, donde las telepantallas no duermen, no descansan y lo escuchan todo. Otro texto un tanto más denso y esta vez con un enfoque filosófico profundo es el texto La Sociedad de la Transparencia, del filósofo surcoreano radicado en Alemania, Byung-Chul Han, Sociedad de la Transparencia. Todos estos textos se encuentran en el Observatorio Social de la Universidad de Las Tunas, universidad que cuenta con uno de los mejores observatorios sociales de nuestro país y que está en la disposición de permitir el acceso de todos los compañeros que decidan consultarlos, anotar, precisamente allí se encuentran en nuestro observatorio. Chul Han centra su análisis en el efecto de la transparencia que provocan todos los medios digitales y sobre todo aquellos que tienen mayor rango de interacción con los sujetos humanos. Chul Han cuestiona el hecho de que todo se torna transparente, uniforme, que todo se encuentra sujeto al cálculo y al control. ¿Cómo se pudiera demostrar esta tesis? Precisamente lo que decíamos en la diapositiva anterior, la capacidad que tiene el algoritmo de evaluar a la persona. Chul Han se detiene mucho en que la exposición es una forma de coacción, que lo entrega todo a la visibilidad. Ya resultaría inconcebible que un sujeto Milliams en nuestro tiempo, y aquí con nosotros hoy hay varios de ellos, no se haga en el día un mínimo de 10 selfies en diferentes momentos, con diferentes personas, en diferentes situaciones, porque si no existe, si su imagen entregada de manera natural al espacio virtual no está, sencillamente su existencia en el mundo físico se diluiría en la concepción que él tiene. Especifica el autor que la transparencia ejerce entonces una violencia simbólica. No por gusto hay filtros para esconder los lunares, las espinillas, las arrugas, las calvicies, los dientes que decidieron abandonar las bocas. En este sentido, el filtro asegura que sigas cediendo los datos, que la imagen que construyas sea positiva, que tengas un determinado y altísimo grado de aceptación, pero sobre todas las cosas, que estés presente y continúes cediendo datos. Y a todos estos aspectos, Chul Han utiliza un término bastante fuerte para denominarlos y los denomina pornografía. Si bien sabemos la notada diferencia entre el erotismo y la pornografía, el erotismo como sugerencia, como acción provocadora, la pornografía como la acción en su sentido más descarnado, sin que quede nada oculto, en el sentido más expreso, este filósofo compara la exposición a la que están sometidas los sujetos humanos precisamente con una actividad de tipo pornográfica. Estoy teniendo una dificultad aquí para correr la diapositiva. Entonces, todos estos elementos, todos estos aspectos que hemos estado valorando en relación a los autores con los que hemos estado dialogando a través de mi palabra, nos llevan a otro posicionamiento de otro importante pensador de nuestro tiempo y que en este caso es Frei Betto. La imagen que ustedes ven acá es de un artículo anterior a la publicación de este texto, pero indiscutiblemente este texto fue la conferencia introductoria que dio Frei Betto en el Congreso Universidad 2024. Redes caníbales las denomina él. La medicina, dice Frei Betto, está atenta a una nueva enfermedad, nomofobia, y que no es otra cosa que el miedo que tienen las personas a no tener un móvil, a quedar suspendido y tengo necesariamente que regresar a la Matrix. Recuerden el desespero de la actriz cuando tienen que desconectar a alguien, porque no tener teléfono celular es estar desconectado de la única realidad que realmente me hace posible existir. Como dice Chul Han, estando próximo a lo ajeno y ajeno a lo próximo. Para Frei Betto, caníbal es todo aquel que devora a los individuos de su misma especie. Para hacerlo necesita dominar a la presa, tomarla indefensa, entonces tratar de devorarla. Ese es el rostro alarmante de las redes digitales. Coincido en una buena parte de lo que dice en torno al hecho de
tomarla desprevenida. Los estudios del Observatorio Social de la Universidad de Las Tunas revelan que el 90% de los estudiantes de la universidad encuestados en una muestra de altísima representatividad durante un periodo desde 2016 a 2019, 92% de los estudiantes consideran que pueden influir en su entorno a través de las redes digitales. Ahora, lo terrible es que el 98% considera que las redes digitales no ocasionan ninguna transformación en sus hábitos, en sus conductas y en sus modos de actuación. La presa está desprevenida. Si no sabemos usar adecuadamente estas tecnologías, devoran nuestro tiempo, nuestro humor, nuestra civilidad. De ahí la resistencia del autor de llamarlas redes sociales. Es por eso que en defensa de ese lenguaje que humaniza y nos mantiene en plena coherencia con nuestro entorno, en la Universidad de Las Tunas utilizamos el término redes sociodigitales, para distinguir la diferencia entre redes sociales que aunan, forman comunidad, relacionan, cohesionan y humanizan, a estas otras que diluyen, desintegran, humillan, destrozan al ser humano. Devora también nuestra capacidad de discernir en la medida que nos tribalizan. Fíjense que ahí no es que lo vuelve trivial, es que lo tribalizan, lo llevan a una tribu, lo retornan a una horda y nos confinan a una única visión del mundo, sin apertura a lo contradictorio, ni tolerancia para quien adopta otra óptica. Y en un escenario como Las Tunas fuimos testigos de eso cuando aprobábamos el Código de la Familia y veíamos personas que de ningún modo entendían que el amor se expresa en toda la dimensión del ser humano, sin que exista una mediación en torno a si es entre una u otro tipo de personas. Y las redes digitales en el entorno y en el ecosistema nuestro jugaron un papel importante en ese sentido. Siguiendo entonces en consonancia con este autor, si me ayudas aquí por favor, nos alerta de que vivimos tiempos entonces en que se necesita, en que tendríamos que hacer lo mismo que realizamos cuando descubrimos, cuando hicimos, cuando impulsamos el automóvil, que es crear autoescuelas. Fray Beto insiste en la necesidad de impulsar y desarrollar una cultura que permita una relación efectiva y eficaz con las redes digitales. En la mesa redonda de ayer, los compañeros que participaban hacían énfasis en algo que la Universidad de Las Tunas ha venido señalando con mucha insistencia. El proceso de informatización nos llevó directamente a tener acceso a las redes digitales, pero no siempre se tuvo en cuenta la formación cibercultural del sujeto que iba a tener acceso a las redes digitales por la mediación tecnológica. Y en ese sentido, en esta universidad se desarrollan investigaciones doctorales asociadas al elemento cibercultural. Por lo tanto, la categoría cibercultura adquiere una significación altamente importante. ¿En qué sentido? Nosotros no terminamos aún de entender la diferencia entre cultura digital y cibercultura. Cuando hablamos de cultura digital, estamos hablando del conocimiento que el sujeto posee para acceder a la tecnología, relacionarse con ella. Cuando hablamos de cibercultura, estamos hablando de la capacidad que tiene ese sujeto de empoderarse de esa tecnología para realizar con ella una transformación sociocultural consciente en el entorno en el que se desarrolla. Es por eso que insistimos, nos preocupamos e investigamos en torno a la formación cibercultural de los sujetos en nuestra institución. Finalmente, aquí se expresa la idea que les comentaba, cómo cada uno de estos niveles conduce a elementos diferentes, cómo cada uno de estos niveles nos lleva de el acceso al medio a lograr finalmente conquistar el medio para transformar la realidad. De ahí entonces que concluiríamos haciendo referencia a un texto también del maestro Fray Beto y que nos lleva directamente a las recomendaciones que él hace en torno al uso de las redes digitales. Fue publicado primeramente en Cuba Debate y se encuentra también publicado en este texto y se llama Carta a un joven internauta. Le comentaba a mi doctoranda Juliet que en esta carta a un joven internauta
aparecen las ideas que se pueden después convertir en actividades para transformar la realidad en la que hoy tenemos. Y entre los consejos que el maestro Fray Beto le da a los jóvenes internautas está, en primer lugar, no esclavizarse a la computadora. En segundo lugar, sospechar de los sujetos que se esconden o atrincheran en las reacciones compulsivas, donde sencillamente están o esparciendo odio o esparciendo mensajes eróticos, intentando captar la atención de las personas. En tercer lugar, preservar el hábito de la lectura, escuchar música, no sustituir el tiempo de relacionarte con tu familia, con tus amigos, con los seres humanos en el mundo real, solo y únicamente por el tiempo que exigiría la relación con la máquina. Termina entonces el maestro cuestionándose y diciendo, si tu relación con la máquina es más efectiva y eficaz, si tu relación con la máquina es más permanente que con los seres humanos, por cualquiera de las dos razones que pueda ser, porque sientes que en la máquina, que en el espacio virtual, estás en mejores condiciones o más protegido, o porque te crees que tienes un elo tan grande que ningún ser humano merece que te relaciones con él, entonces revísate y consulta a un especialista, porque todas las máquinas que hoy nos sorprenden y que a lo largo de esta conversación hemos ido viendo su evolución, el modo en el que el hombre las ha amado y les ha temido, todas estas máquinas han sido el resultado de la actividad humana, para que siga siendo entonces la actividad humana el elemento esencial que nos permita empoderarnos de nuestro entorno, darle solución a los problemas fundamentales que hoy tenemos y finalmente lograr crear, en el caso nuestro, una sociedad con todos y para el bien de todos. Necesitamos que la máquina nunca sustituya la actividad humana. Necesitamos que la actividad humana se sirva de la máquina para seguir humanizando nuestros días y nuestro tiempo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta de los compañeros que nos están siguiendo de forma virtual o de los compañeros que